Claro, claro que sí. La profesión que usted ejerce es antigua, relativamente nueva o reciente. Bueno, yo soy fisioterapeuta y la profesión nace como una profesión moderna en el año 1813. Entonces se considera relativamente antigua. Bueno, hay otras profesiones del área de la salud que son mucho más antiguas, como la medicina, pero la fisioterapia nace en el Royal Central Institute of Gymnastics en Estocolmo, Suecia, como profesión moderna ya establecida en 1813. Ahora, en Latinoamérica la profesión es relativamente joven. Se entiende que la profesión nace cuando tiene una documentación y una aprobación del Estado para que el profesional pueda ejercer no como un técnico, sino como un profesional de la salud. Entonces, en Latinoamérica en general es joven, pero en el mundo ya tiene bastante años. ¿Qué impacto tiene la carrera ante la sociedad? Bueno, la carrera tiene un impacto bien importante, que muchas veces no se valora o no se conoce, pero tiene un impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en la promoción y en la prevención. Como por ejemplo, estamos actualmente viviendo una pandemia y todos los pacientes que han tenido secuelas de la pandemia tienen que ser rehabilitados por un fisioterapeuta. Otras consecuencias, por ejemplo, si hablamos de salud pública, acá, por ejemplo, en México, tenemos un problema súper grande, que la gente se muere por infarto agudo del miocardio, que son generados básicamente por enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y ese trabajo también le corresponde hacerlo o ser parte del equipo del tratamiento fisioterapeuta. También otra actividad bien interesante que hace el fisioterapeuta, aparte de tantas, es que, por ejemplo, el dolor crónico es considerado una pandemia, en este caso que está fuera de control. Es una epidemia en general, a nivel mundial se conoce como epidemia, que está ya prácticamente fuera de control y que todos los años crece un 8%. Tenemos en el mundo una tasa de la prevalencia de pacientes con dolor crónico que va de un 20 a un 44%. Entonces, todas las guías internacionales, las guías clínicas para el tratamiento de los pacientes con dolor crónico sugieren que sean las terapias no farmacológicas las que puedan tomar la iniciativa del tratamiento para estos pacientes que no tienen un proceso normal como cualquier otra enfermedad. Entonces, dentro de esas guías clínicas no farmacológicas, de las recomendaciones no farmacológicas, está la fisioterapia. Se trabaja tanto en el modelo de la educación en neurociencia como el ejercicio físico. Todo está amparado dentro del modelo biopsicosocial. ¿Qué porcentaje de profesionistas existen de esta disciplina en Puebla? ¿Qué porcentaje? El número de personas que egresan, bueno, creo que Puebla, yo soy chileno, no soy mexicano, no conozco muy bien los números, pero según lo que yo tengo entendido, Puebla es una ciudad universitaria por excelencia. Y creo que Puebla, según los últimos registros que yo leí de la revista de las universidades, que sale cada 6 meses, el estado de Puebla es uno de los estados que más universidades que cuentan con la licenciatura de fisioterapia. Por tanto, yo podría pensar que Puebla es uno de los estados que más aporta al país sobre nuevos fisioterapeutas. Entonces, el porcentaje exacto no me lo sé, pero creo que en Puebla hay un alto número de profesionales de la fisioterapia, de los profesionistas de fisioterapia, que están saliendo al mercado todos los años. ¿Cree
que esta carrera seguirá siendo relevante dentro de 10 años? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Creo que sí, creo que la fisioterapia tiene mucho futuro. Por ejemplo, hay un autor muy interesante que creó una teoría que se llama la teoría de compuerta, que es la teoría que se entiende o se entendía hace mucho tiempo como el procesamiento del dolor. Se supone tiene unos procesos analgésicos dentro del cuerpo humano, por ponerlo muy simple. Bueno, él decía que él era un neurofisiólogo y él decía que la fisioterapeuta era el gigante dormido dentro del manejo del dolor de las personas. Entonces creo que la fisioterapia tiene mucho que aportar, siguiendo un poco lo que nos decía el doctor Meltzer y el doctor Wolf, que la fisioterapia era el gigante dormido. Creo que muchas de las potencialidades que nosotros como fisioterapeutas tenemos, ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta del alcance que tenemos. Creo que uno de los mayores alcances que podemos tener en muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que aquejan a la humanidad en general, sobre todo a los países en vía de desarrollo como nosotros, estas enfermedades pueden ser manejadas y pueden ser tratadas con ejercicio físico. Y el profesional que más conoce o que sabe de prescripción de ejercicio o que debiese saber sobre ese tema es el fisioterapeuta. Por tanto, creo que en 10 años la fisioterapia, si despierta en este adormecimiento, nos podemos convertir en un gigante, como decía Meltzer y Wolf. ¿Qué antecedentes académicos son necesarios para cursar la carrera, independientemente de bachillerato o preparatoria? Bueno, creo que cada universidad en Puebla o en México en general tiene ciertas características específicas. Creo que algunos piden un examen de ingreso y ahí en el examen de conocimientos generales, cada estudiante o el postulante compite con otros postulantes. Hay otras universidades donde simplemente se les pide haber cursado, haber terminado la enseñanza media del bachillerato, y me imagino que habrán otras universidades donde le pedirán algún otro tipo de antecedentes, como algún antecedente quizá que tiene aptitudes para la carrera, aptitudes de acuerdo a características físicas específicas, no sé, pero eso va a depender de cada institución. Lo que yo conozco que en la mayoría de las universidades estatales piden como un sistema de selección en algunos conocimientos específicos y haber terminado obviamente el bachillerato. Y otras universidades simplemente piden el bachillerato y algunos antecedentes de vocación, creo que también. ¿Cuál sería el ideal? Creo que el ideal de toda universidad de fisioterapia que tiene o que brinda la oportunidad de que puedan estudiar la licenciatura, debiese tener obviamente cumplido todo el bachillerato, algún tipo de cuestionario de vocación para poder saber si realmente el postulante realmente quiere estudiar la profesión, porque muchas veces llegamos con unas expectativas distintas, pensando en que la fisioterapia se parece más a la medicina que a otras carreras. Entonces muchas veces se produce ese choque entre lo que el estudiante cree y lo que realmente es la profesión. Entonces por eso tiene que haber algunos cuestionarios de vocación para poder entender lo que es la profesión, y creo que con eso basta y sobra. No es necesario tener unos conocimientos específicos sobre el tema, porque eso se va adquiriendo en la medida que el estudiante va avanzando en los semestres. ¿Saben algunos nombres de escuelas reconocidas donde se puede cursar la carrera? Sí, bueno, conozco varias. ¿A nivel latinoamericano o a nivel mundial o a nivel de Puebla? ¿De Puebla o de Latinoamérica? De Puebla, bueno. De Puebla, la Universidad del Valle de Puebla, que es donde yo trabajo actualmente. Creo que es una universidad que brinda muchos aspectos bien interesantes dentro del área de la fisioterapia. Creo que hay muchas opciones, hay muchas oportunidades en la universidad para poder mejorar. Creo que la institución no solamente mejora con los aportes que hagan los directivos, creo que nosotros los docentes y los alumnos también tienen mucho que aportar al mejoramiento continuo. Creo que la UAP también es una universidad que tiene muchas fortalezas, también tiene algunas deficiencias específicas.
pero creo que también es una universidad, al ser una universidad del Estado, creo que brinda opciones que otras universidades privadas no tienen. Y más allá desconozco los programas académicos de otras instituciones, o sea, estaría siendo muy irresponsable diciendo si son buenas o no son buenas. En general creo que en Latinoamérica las universidades chilenas creo que tienen también una calidad bien interesante. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello de Chile tiene muchos posgrados en la disciplina. Las universidades estatales en general en Chile también cumplen con algunos requisitos específicos de la acreditación. Hay una universidad en Colombia, por ejemplo, que tiene la acreditación por la Confederación Mundial de Fisioterapia. En ese tiempo era la WCPT, actualmente la WT. Creo que es una universidad en Colombia que tiene también una acreditación a nivel internacional. Y bueno, son las universidades que yo no conozco, que están dentro de las posibilidades de que cualquier estudiante pueda ir, pueda acceder. Pero aquí en Puebla, la Universidad de Puebla. ¿Cuántos años se necesitan para cursar la carrera y cuántos de una especialidad? Bueno, a ver, la carrera en la mayoría de partes que yo conozco se cursan entre 4 años y medio y 5 años. Hay otras universidades en Latinoamérica que cursan solamente 4 años, pero después hacen un año completo de internado o de práctica formativa. Pero en general va entre 4 y 5 años. La mayoría de las licenciaturas se entregan 5 años. Ahora, hay que entender que los grados académicos es distinto al área de especialidad que forma parte de Latinoamérica en general, como formación no, como una formación no formal. A ver, los grados académicos van la licenciatura, el magíster, la maestría o el máster, dependiendo del país que se llame, después viene el doctorado y después, bueno, ahí se acaban los grados académicos. La especialidad viene siendo en algunos países como un diplomado de postítulo o entre comillas, un área donde te reconocen por tu trayectoria de tiempo, que te entregan como el nombramiento de especialista en. Hay otros países en Latinoamérica también donde se estudia una especialidad que tiene una duración de 1 año. A ver, no conozco ningún país en general en Latinoamérica, por lo menos yo no conozco un país donde las especialidades en fisioterapia sean reconocidas por ley, como son reconocidas las especialidades de medicina y de odontología o cirujano dentista o en México que se le llama la profesión estomatología. Por tanto, las especialidades en fisioterapia son estudios o, como yo te decía, un estudio que puede durar 1 año o es un reconocimiento que te entregan de acuerdo a una trayectoria y unos cumplimientos del conocimiento que tú tengas, como en Chile. Hay una institución, un organismo que entrega las especialidades de acuerdo a unos requisitos. Entonces creo que el título que sigue después de la licenciatura en fisioterapia es el grado de maestría o de máster o de magíster. Y ese título o ese grado académico tiene una duración mínima de 2 años. ¿Ya? Creo que ese es como el paso consecutivo en México a poder seguir. Creo que también se brindan o se entregan o se ofertan especialidades, pero no confundir la especialidad en fisioterapia con las especialidades de medicina o de estomatología, que están como a un nivel legal distinto, porque tienen un reconocimiento del Estado. Creo que en México ni en Latinoamérica las especialidades en fisioterapia no son reconocidas como tal. ¿Se requiere equipo o instrumental especial para la carrera? ¿Para trabajar o para estudiar? Para trabajar. Bueno, para trabajar hay una serie de herramientas que se consideran parte de la profesión. Pero alguien, por ejemplo, que recién egresa y que no tiene los medios económicos como para poder comprar equipamientos, no es necesario. De hecho, por ejemplo, yo tengo 15 años de trayectoria y creo que hace más de 14 años que no tengo un equipamiento como para poder atender a mis pacientes. Yo a mis pacientes los trato con 2 cosas, con mi conocimiento
y con mis manos. O sea, hago educación, hago prescripción de ejercicio, hago intervenciones basadas en evidencia y también hago lo que es terapia manual ortopédica, que es otra área de la fisioterapia. Entonces yo no he necesitado comprarme un equipamiento, en un principio sí me lo compré porque venía con toda la influencia que te entrega el pregrado, pero a la larga que fui estudiando me fui dando cuenta de que no era necesario. Por tanto, si alguien no tiene el dinero, pero sí tiene el conocimiento, creo que no es necesario hacer grandes inversiones en equipamiento. Siempre hay cositas básicas que uno puede tener, por ejemplo, para poder evaluar a los pacientes, pero grande inversión no. Equipamiento, por lo menos yo, que se pueda enchufar, por ejemplo, que dé corriente o alguna otra cosa. Equipamientos caros que yo tenga que gastar, ¿no? Por lo menos yo no lo he hecho. ¿Qué características físicas se requieren en la carrera? ¿Fuerza, resistencia, buena vista, algún sentido como la vista, la audición, el olfato, el gusto o otros? Yo creo que el atributo que debe tener una persona en fisioterapia no es ninguno de los que tú mencionas actualmente. Creo que la empatía es fundamental. Ponerse también en el lugar de la otra persona y poder tener la capacidad de poder entrevistar de muy buena manera a un paciente, creo que entrega mucho más recursos que algunas otras habilidades cognitivas que tú puedas tener. Ahora las habilidades físicas no creo que sean tan importantes, tan relevantes, porque puedes tener un hombre muy alto y una mujer muy pequeña y las dos van a cumplir la misma función a pesar de que los dos tengan fuerzas muy diferentes. Entonces, aptitudes físicas o cardiovasculares no es necesario, no creo que sea como una parte importante de la profesión. Sí creo que la empatía, tener también la capacidad de entender de que cuando uno entra a una profesión de la salud, tiene que estar estudiando constantemente porque la ciencia avanza constantemente. Por tanto, creo que la capacidad de poder no parar de estudiar, creo que es parte del proceso. Creo que tolerancia a la frustración también es muy importante en esta profesión, porque por mucho que uno crea que tiene el futuro asegurado con la profesión, creo que la profesión te pone muchos obstáculos que tú tienes que saber salir adelante. Por tanto, al primer obstáculo que tengas, por ejemplo, si te frustras, creo que no vas a poder avanzar. Tanto la frustración de encontrar un trabajo como la frustración de que el tratamiento que tú vayas a hacer quizás no pueda ser el más útil para el paciente, entonces quizás te frustra. Sobre todo a los estudiantes que recién egresan, a los profesionales que recién están ejerciendo, se produce un choque muy importante porque muchas veces lo que se vieron durante los 5 años de profesión, quizás muchas veces ya no son aplicables cuando ellos egresan, porque como la ciencia avanza tan rápido, no se pueden aplicar. Se aplican y no funcionan como a ellos se les contó la historia dentro de. Entonces se frustran muchas veces y yo tengo casos muy personales que deciden estudiar otras cosas. Entonces creo que la profesión, la fisioterapia, siempre lo digo, quizás es mucho más importante incluso que el matrimonio. Porque en el matrimonio tú siempre te vas a proyectar para toda la vida y tú quieres estar con esa persona que va a ser la madre o el padre de tus hijos toda la vida, pero muchas veces eso no funciona y se separan las parejas. Pero tú, si eres fisioterapeuta, no te puedes separar de la profesión. Vas a estar acompañado durante toda la vida y toda la vida a ser reconocido como un profesional de la salud. Por tanto, toda la vida lo vas a tener que hacer bien porque tú estás al servicio de la sociedad. Entonces tienes que tener esa empatía, no tener la capacidad de poder frustrarte muy rápido y tener la capacidad de poder estudiar siempre porque la ciencia avanza. ¿Qué intereses personales debe tener la persona que desea estudiar la carrera? Lo primero, no tiene que ver a la carrera como una oportunidad de negocio. No tengo nada malo con que las personas vean y visualicen su profesión que con tanto esfuerzo han pagado para que después puedan esa profesión tratar de poder monetizarla
y tratar de poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que tenían cuando estaban estudiando. No tengo problema con eso, creo que es parte del principio del querer superarse. Pero si alguien entra a la profesión pensando en que va a poder lograr eso mucho más fácil, o igual que otras carreras, creo que se va a desilusionar, porque esta carrera no es una carrera que sea muy fácil poder generar recursos económicos para poder salir adelante. Creo que es una carrera que debe decirse desde un principio, cuesta mucho salir adelante porque nosotros necesitamos de pacientes. Y muchas veces hay estrategias que a nosotros en las universidades no se nos entregan, que es de marketing y mercadeo. Entonces, si tú necesitas pacientes para poder seguir adelante, tienes que tener una estrategia clara de cómo vas a visualizarte y cómo tú vas, entre comillas, a vender tu servicio, y esas herramientas no se entregan muchas veces en la universidad. Por tanto, esta es una profesión de salud, pero que tiene que estar al servicio, y muchas veces eso no se logra monetizar como uno quizás como uno quiera. De hecho, muchas personas les cuesta muchos años poder recuperar la inversión de lo que han hecho en la profesión. Más si a eso tú le sumas que tú quieres independizarte, que quieres tener un centro propio y quieres invertir, o sea, te va a costar un poco más que si estudiaras, por ejemplo, economía, si estudiaras ingeniería, incluso si estudiaras medicina. También, entonces, las oportunidades que se te dan laborales son muy pocas, y también el tema de poder adquirir o recuperar el dinero. Ahora, lo diferente es que somos una de las profesiones que está más al servicio de los pacientes y que está más en contacto con los pacientes. O sea, por una cosa también se gana en la otra. Se pierde en una, que es adquirir el dinero más fácil que el resto de otras profesiones, pero se tiene la capacidad de poder tener constantemente una ayuda y palpable al diario, al día a día con los pacientes. Explique desde su punto de vista qué rasgos personales debe tener la persona interesada en estudiar esta carrera. Los rasgos personales, creo que dentro de lo que había comentado anteriormente, la empatía, la capacidad, bueno, para estudiar, creo que para estudiar, claro, tiene que ser, tiene que tener algunas características de socialización muy importantes, porque el trabajo en equipo dentro de la profesión es muy necesario. Muy necesario porque cuando uno egresa se puede, tiene que trabajar en equipo, sí o sí. Entonces eso se tiene que ir cultivando desde la carrera, desde que entra a estudiar. Desde el primer semestre, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser sociable, tiene que estar presente. Para personas que a lo mejor tienen alguna área de la socialización no muy desarrollada, quizás les va a costar un poco más hacer trabajo en equipo. Y no solamente hablo de los trabajos, de las tareas en equipo, sino hablo del poder entender cómo funciona el sistema de salud. O sea, el sistema de salud funciona donde tú eres parte de un equipo de trabajo, no donde tú eres el centro del trabajo. Entonces eso es importante desde el primer día. La capacidad de poder estudiar. Creo que el fisioterapeuta, al igual que muchas otras profesiones de la salud, tiene la capacidad de poder estudiar de diferentes áreas. Tienes que estudiar de diferentes áreas, y esas áreas son muy diversas entre sí. Tú tienes que tener la capacidad de estudiar cosas relacionadas con la anatomía, por ejemplo, con la biología, con la bioquímica, con la psicología, con la antropología, con la estadística, con la investigación. Son muchas áreas muy diversas. Creo que otras profesiones, por ejemplo, tú vas a estudias casi la mayoría de tu carrera puro número, ¿verdad? O pura letra. Acá tienes que entender de muchas áreas, no solamente de cuerpo humano, de biología, sino que tienes que estudiar de muchas áreas. Entonces también tienes que tener la capacidad de poder entender de que la profesión no solamente se va a centrar en un área, y de que la carrera te van formando en diferentes áreas. Y la parte humana también es fundamental. Creo que hay que visualizarla desde el primer momento que uno entra a estudiar, como que esto es una carrera humanística, o con un sentido humano, con un sentido social, porque muchas veces te toca hacer actividades que a lo mejor no estaban contempladas dentro de tu proceso, pero que a la larga te van a servir mucho para el día a día y para poder ejercer.
de forma breve de qué trata la carrera. Bueno, de forma breve creo que es complejo, pero la carrera trata de poder trabajar en la prevención, de trabajar en la promoción, en la prevención, en la rehabilitación y en la habilitación de las disfunciones que puedan presentar las personas. Y esto tiene que ir enmarcado dentro de un modelo que es el modelo biopsicosocial, para que uno pueda generar un impacto tanto en la transformación de la calidad de vida de las personas como de las comunidades. Creo que esa es una manera muy sucinta de poder explicar un poco en qué es lo que hace el fisioterapeuta. Ahora, de lo más coloquial, podemos decir que el fisioterapeuta es el que le da como el sentido a los años de las personas. El médico, por ejemplo, cura una enfermedad y nosotros le damos el sentido a esos años de las personas. La actividad que se realiza en esa carrera, ¿a qué área pertenece? Al área de ciencias de la salud. Somos parte del equipo de ciencias de la salud. ¿Existe especialización en esta carrera? ¿Cuál me recomienda y por qué? Bueno, como yo te decía, las especialidades van de acuerdo a los principios de las leyes que se puedan estipular en cada país. Ahora, para poder estudiar un área específica o determinada relacionada con la fisioterapia, están las recomendaciones que da la Confederación Mundial o la Confederación Mundial de Fisioterapia, que son unas áreas de disciplina específicas donde se puede trabajar la profesión. Son, por ejemplo, la parte neurorehabilitación, la parte cardiopulmonar, la parte musculoesquelética, por ejemplo, también podemos hacer la parte oncológica o los cuidados paliativos o de VIH. También tenemos, por ejemplo, la parte del deporte, la parte deportiva o la terapia acuática, o sea, hay múltiples áreas. ¿Cuál te recomiendo yo? Yo te recomiendo la que yo ejerzo, que es la parte musculoesquelética, que es una de las más conocidas, porque tú ahí puedes trabajar diferentes tipos de pacientes que tienen disfunciones o alteraciones musculoesqueléticas, como el manejo del dolor, por ejemplo. Esas personas a través de ejercicio terapéutico, educación o terapia manual ortopédica. Entonces creo que el área musculoesquelético es una de las áreas muy fuertes, donde hay mucho campo y hay muchas cosas por hacer.